En Deuteronomio 18:18, el profeta Moisés escribió, hablando las palabras del Señor: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta era una señal muy importante de que el otro profeta que vendría a ocupar el lugar de Moisés tenía que ser una persona poderosa en palabras. La profecía en el Antiguo Testamento siempre fue una señal de que alguien tenía la unción. Así como lo hoy es el don de lenguas, también en el Antiguo Testamento un don audible, también en el Antiguo Testamento el don audible de profecía era una evidencia de la unción del Espíritu Santo. Jesucristo es un ser polifacético. De él se escribieron 4 historias, no contradictorias, sino complementarias. Aparentemente hay algunas contradicciones, pero es aparentemente, porque cada evangelio que se escribió sobre su vida va a un destinatario diferente y usa un tipo de vocabulario diferente. Por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos. Como le escribe a los judíos, él sabe, para presentarles a Jesús como su Mesías, como el Cristo. Entonces él sabe que él tiene que ser el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Y es el que más usa la palabra porque escrito está. Es decir, él está certificando de que lo que hizo Jesús lo hizo salido de la palabra de Dios. Y lo presenta entonces a Jesús como un gran maestro. Y todo su evangelio, los 28 capítulos, están estructurados alrededor de 3 grandes discursos. El primero lo dio aquí, 6 y 7. El segundo lo dio en, no recuerdo dónde, pero es el sermón de las parábolas, 13 parábolas. El reino de Dios es semejante, qué suerte, me entró una llamada. El reino de Dios es semejante a. Y el tercer grande discurso, eso está en Mateo 13, en Mateo 13, y el tercer grande discurso está en Mateo 24 y 25, que el Señor lo enseña en el Monte de los Olivos frente a Jerusalén, cuando Él les dice a los discípulos que no quedará piedra sobre piedra y que Jerusalén será destruida. Y ellos ya le hacen 3 preguntas. ¿Qué señales habrán de estas cosas? 1. ¿Qué señales hay de tu venida? ¿Y qué señales hay del fin del siglo? Y él entonces en Mateo 24 y 25 les va a compartir la respuesta a las 3 preguntas. Entonces, la voz que vino del cielo cuando Jesús sale del agua bautismal, dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. A él oíd. Él es el profeta entonces que Dios enviaría en su lugar y a quien nosotros tenemos que escuchar. Vamos a meditar un poco en el primer sermón, pero déjeme terminar la idea. Marcos, él le escribió a los romanos. Los romanos son como los gringos de hoy en día. Buscan lo que funciona, lo que sirve. Estados Unidos nunca ha producido grandes filósofos. Eso es de este lado del Atlántico. Pero del otro lado está lo práctico, los inventos. En Estados Unidos existe todo lo que usted posiblemente llegue a necesitar alguna vez. Que no puede destapar una botella, dele tiempo a alguien y le encontrará a usted una herramienta para destapar esa botella. Y van a empezar a venderla para eso. Y así todo el país, son cosas muy prácticas las que uno puede comprar. Su evangelio es un evangelio corto, escueto, porque él lo que quiere presentar a Jesucristo es como el siervo de Dios. Una persona que vino a servir al ser humano. En tercer lugar,
El Evangelio de Lucas es el evangelio más estructurado que hay. Digamos, es el más técnico de todos. ¿Por qué razón? Porque fue escrito hacia los griegos. ¿Cuál era el ideal griego? El ideal griego era el hombre perfecto. Y entonces Lucas va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre. Mateo, el Mesías. Marcos, el siervo de Dios. Lucas, el Hijo del Hombre. Y Juan lo va a presentar como el Hijo de Dios, es decir, como Dios mismo. Y él estructura su evangelio en base a 9 milagros que demuestran la capacidad de un ser humano para hacer esos milagros. Solamente puede venir si la misma persona es Dios. Y así entonces son 4 facetas. Así como sobre usted varón se puede escribir un libro, usted como esposo, otra persona puede escribir de usted una historia de usted como padre, y otra persona puede escribir la historia suya como hijo. No hay contradicción, son puntos de vista distintos, enfoques diferentes que van a mostrar cosas en la misma dirección. Así es la vida de Jesús. Vámonos entonces al capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Jesús el Mesías, el profeta que había de venir, a quien nosotros tenemos que escuchar. Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es su proyecto de vida para nosotros. Recuerden que Jesucristo vino de la eternidad al tiempo, del cielo a la tierra, con un propósito, un programa. He aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad y me preparaste cuerpo. Fueron las últimas palabras antes de que Jesús se encarnara, según están relatadas y escritas en la epístola de los Hebreos. Entonces Jesús, él vino con un propósito muy específico y fue modelar la vida del Padre. Él gastó el 99% de su tiempo durante los 3 años de ministerio hablando del Padre, porque Él era su apóstol, Él era su misionero. Él vino a darnos a conocer la divinidad al interior de ella. Vino a hacernos entender cómo es Dios en su naturaleza. Porque Dios no se sabía que tuviera un hijo, luego nadie le llamaba padre. Se le llamaba padre alegóricamente, pero no se podía decir que Dios fuera un papá, que tuviera un hijo. Porque para ser padre mínimo hay que tener un hijo. Como para ser madre mínimo hay que tener un hijo. Y entonces, él los últimos días de su vida los invirtió hablando del Espíritu Santo, porque ya se marchaba. Y tenía que dejar a sus discípulos equipados para que ellos fueran sus apóstoles. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Pero recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Testigos de quién? De Jesús. Usted y yo ahora somos apóstoles de Jesucristo, testigos de Él, profetas de Jesús a las naciones. Entonces, esto es importante que usted lo comprenda, que el mundo no ve ni conoce al Espíritu Santo. Por eso Él se enfocó en hablar del Padre, revelarlo al Padre. Y aquellos que aceptaron la verdad del Padre, a Él entonces les entrega la verdad del Espíritu Santo.